Generación de cristal es una tercia de palabras que han venido en aumento día a día, de tal manera que podemos afirmar que se trata de uno de nuestros conceptos cotidianos, y si bien no es posible reconocer con facilidad y precisión quién se lo dice a quién, vaya, qué generación o generaciones se lo dice a qué otra generación o generaciones con exactitud, lo que sí podemos ver entre líneas es una guerra entre dos posturas, un debate o una lucha entre una generación que se aferra a mantener su estilo de vida y su comprensión del mundo, y otra generación en ascenso que ya no reconoce ese estilo de vida y comprensión del mundo. Y me parece que en esta batalla la generación en ascenso tiene todas las ventajas, pues finalmente estamos en su tiempo, usando sus medios tecnológicos para defender el viejo estilo de vida, pero en su campo de batalla, así que lo mejor será tratar de comprender quién es la generación de cristal, comprender algunas de las causas por las que ahora existe esta generación de cristal y evaluar si es correcto, y no me refiero a lo políticamente correcto, no, me refiero a si el concepto generación de cristal realmente describe a esta generación o si se trata de una definición burlesca y que hace alarde de su incomprensión de las nuevas exigencias sociales, de la democratización del espacio público que ha generado el cambio tecnológico y de la incomprensión acerca de cómo la acumulación de conocimiento promueve sensibilidades nuevas y disruptivas de los viejos estilos de vida. En estos días nos encontramos bajo la presión de que quizá nuestra opinión, un meme, una canción o cualquier cosa que compartamos, sobre todo en las redes, puede llegar a ser ofensivo para alguien, e incluso plataformas como Facebook han intensificado su política restrictiva sobre contenidos, de tal manera que en cualquier momento puede bloquear tus posteos por cierto tiempo o, en el mejor de los casos, enviarte el aviso de que a la próxima viene el bloqueo. Y esto pareciera que nos coloca en un mundo de cristal en el que ya nada se puede decir porque las nuevas generaciones son débiles y no soportan ninguna forma de crítica, o incluso que son intolerantes al humor. Es como si el mundo se hubiera reducido exclusivamente a lo políticamente correcto, de tal forma que el concepto de políticamente correcto también se encuentra muy cuestionado porque pareciera que se trata de una posición sobreprotectora de todas las debilidades humanas y sociales. Pero en lo personal creo que nos falta pensar con un poco más de detenimiento varias cuestiones, como que lo políticamente correcto es una tendencia de observación social basada en los conocimientos de última generación, que pueden gozar de sana legitimidad o de reacción, y esto dependerá de qué tan actualizados estemos sobre el mundo en el que vivimos, y que puede ser un mundo en el que cohabitamos, pero que ya no es nuestro mundo, vaya, en el que ya no somos los jóvenes que obedecen a las dinámicas de su era. Lo que quiero decir es que lo políticamente correcto puede llegar a ser cuestionable, pero solo si se le cuestionara de manera seria, esto es, conociendo el fondo, el argumento y los conocimientos colectivos sobre los que está sustentado. Pero además, entendiendo que lo políticamente correcto es contextual, es decir, que cambia de generación en generación. Pongamos, por ejemplo, si mi abuela viera a las y los muchachos de la actualidad bailando en una fiesta, habría dos sopas: o se vuelve a morir o se levanta a perrear con todo, pero en una y otra posibilidad, su respuesta estaría dada por la ruptura que le representa la generación actual. Y esto mismo lo hemos vivido de generación en generación con las formas de vestir, con los modos de hablar, de bailar, de hacer arte e incluso de comer. Siempre ha sido así, pero ¿qué es lo que cambió ahora que nos da la posibilidad de juzgar a la nueva generación tan duramente? Me parece que son los cambios tecnológicos, pues a diferencia de generaciones anteriores, en las que este mismo juicio se daba en la intimidad de los hogares y en el cara a cara, hoy el juicio se establece a través de las redes sociales, que pueden ser tan masivas según sea nuestra comunidad o la de los enjuiciados. ¿Pero por qué digo esto? Imaginemos a un papá de la generación X aventándole indirectas a su hijo millennial en el Facebook, porque ni modo que el morro bloquea al latoso de su papá. Pero estas indirectas sobre algún aspecto de la postura o conducta social de su hijo las aventará porque sabe que encontrará likes por parte de su generación
y al mismo tiempo estará acatarrando a su hijo y a los amigos o amigas de su hijo que muy probablemente comparten tales posturas y conductas sociales. Bueno, ese es un privilegio que la generación X tiene sobre otras generaciones que no lo pudieron hacer en el espacio público por la ausencia de tecnologías de la comunicación. Pero entendiendo que hay un fenómeno de conflicto o batalla entre generaciones, ¿por qué no pensar en posibles respuestas, en algunos porqués, para ver si es adecuado denominar generación de cristal a las juventudes actuales? Me parece que hay tres tendencias que nos pueden dar alguna pista o algunas pistas para entender a las juventudes actuales. 1. La tendencia democrática. 2. La tendencia tecnológica. Y 3. La tendencia del conocimiento. La tendencia democrática porque, a decir de diferentes estudiosos de la politología, las sociedades democráticas o en proceso de democratización construyen sociedades cada vez más exigentes y que poco a poco se organizarán para ganar más y más derechos sociales y jurídicos. Y de esto nos sobran ejemplos, como los debates y las reformas en algunos códigos civiles para permitir el matrimonio igualitario, o los cambios de género, o la despenalización del aborto en distintos países y ciertas localidades de los mismos, o la recién aprobada Ley Olimpia en México, que es un logro de las movilizaciones feministas, o el Internet público en algunos países desarrollados, e incluso hay quienes en tono de burla dicen que llegará el momento en que estaremos exigiendo derechos para las lagartijas. Y todo esto es parte de un proceso progresivo de ir cubriendo derechos cada vez más complejos. Y habrá quien diga, ¿pero por qué o para qué tantos derechos? Bueno, pues porque vivimos en sociedades muy complejas, en las que la pluralidad es la regla, es decir, sociedades que tienen múltiples y divergentes intereses y como tal, el espíritu democrático nos enseña que es posible conseguir que nuestros intereses en algún momento accedan a una agenda política y después a una legislativa para que sean materializados en leyes y políticas públicas específicas. Pero ¿por qué es que se le da voz y escucha a exigencias que a nosotros nos pueden llegar a parecer absurdas u ociosas? Pues debido a la tendencia tecnológica que día a día coloca posturas diferentes en el espacio público y para ejemplos, que se cuentan por miles, los trending topics en Twitter. Vaya, las juventudes actuales hacen uso de sus recursos para desarrollar su existencia. Es un proceso vivo en el que la tecnología facilita la visibilidad de los temas de interés juvenil, cosa que antes no se hacía. La ausencia del recurso tecnológico fortalecía el autoritarismo de la visión adultocéntrica, es decir, ese tiempo en el que los adultos definían los temas de interés de las juventudes y por lo que eran ignoradas al mismo tiempo, así que sus conflictos y crisis existenciales eran desatendidos por decreto. Pero la tecnología ha puesto los temas de interés de todas las generaciones al parejo en el espacio público, con la diferencia de que los más jóvenes tienen más habilidades comunicativas por tratarse de su espacio y su tiempo. Pero creo que además de lo anterior, hay un detonador muy importante sobre la postura y conducta social de las actuales juventudes y es la tendencia del conocimiento. Cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, sería ya un adulto prácticamente. En cambio, hoy en día, uno bien puede explicarle a un niño no tan pequeño, pero a un niño, lo que es la gravedad, y lo entenderá con relativa facilidad. Este hecho, sin embargo, no convierte a Newton en un retardado y tampoco al niño en un genio. La distancia en el tiempo es lo que explica esta ecuación. Pues con el paso del tiempo, el conocimiento sobre la gravedad se ha transmitido de generación en generación, de tal modo que su entendimiento requiere de menores conocimientos previos, pues la gravedad en el presente es tan básica que no tiene mayor chiste, excepto para los terraplanistas, pero en ese caso no hay mucho más que hacer, lo aceptas y sigues con tu vida. Lo que quiero decir es que la acumulación de conocimiento lleva a que las generaciones accedan a los conocimientos de las generaciones anteriores, más jóvenes y con más facilidad. Veamos otro ejemplo. En la década de los años 80 del siglo pasado, que es cuando gran parte de la generación X estudiaba la primaria,
La idea del calentamiento global y el cuidado del medio ambiente no existía ni remotamente, y no porque no fuera ya un tema preocupante, pues diversos intelectuales ya veían un problema en puerta, como el sociólogo Ulrich Beck, por dar un ejemplo, que desde entonces advertía lo que vendría y que estamos experimentando ahora. Pero para los pupilos de primaria este tema empezaría a sonar en sus vidas ya en la etapa adulta. Algunos apenas a sus 40 y tantos empiezan a escucharlo. Sin embargo, para los niños del nuevo siglo este es un tema muy naturalizado e incluso algunas y algunos niños corrigen a sus papás cuando los ven tirando basura en la calle. Y nuevamente, esto no los convierte en genios ni a los adultos en retardados. La acumulación del conocimiento hace que los saberes se incorporen en la nueva generación más rápido, pues cuentan con un sinfín de otros conocimientos que les permiten comprender más rápido lo que a la otra generación le costó mucho más aprenderlo. Pero la acumulación del conocimiento no solo genera aprendizajes colectivos más rápidos y accesibles, sino que genera una conciencia más amplia del mundo respecto de su generación anterior, lo que significa que hay una serie de temas y problemáticas que los más jóvenes sí pueden ver y entender y que la generación anterior no. Otro ejemplo. Mientras la generación X llegó al tema del bullying hasta el filo del año 2000, todas las y los nacidos a partir del cambio del siglo ya fueron educados incorporando ese conocimiento, lo que les ha hecho comprender cosas que su generación anterior aún se resiste a aceptar, porque la generación anterior creció creyendo que las diferentes formas de violencia que experimentaban por parte de los adultos y entre sí, con sus amistades y familiares de similares edades, eran normales y aceptables, vaya. No había cuestionamiento sobre si esa era una forma saludable de crecer y desarrollarse. Sin embargo, hoy, por los avances de la pedagogía, de la psicología y de otras tantas disciplinas más, hay una cantidad abrumadora de información que tiene por eje reflexiones rigurosas sobre los errores formativos del pasado. Y esas informaciones fluyen día a día en las redes. Es cuestión de cada quien si se detiene un minuto para tratar de entender un poco el cambio social. Pero es un hecho que existe y ese cambio explica en cierta medida la sensibilidad de las juventudes actuales. ¿Pueden haber excesos y defectos en el cambio cultural de la nueva generación? Pienso que sí. Que hay ciertos rasgos medio tiranos, medio mimados, además de una cierta dosis de sábelo-todo y opina-todo, además de una cierta inclinación por el mínimo esfuerzo. Pero también hay que aceptar que fue y está siendo educada esta generación por la generación anterior que tanto les critica. En todo caso, debería haber también una autocrítica y debemos también entender que quizá esta hipersensibilidad la aprendieron de la generación que se ofende porque no puede ofender al viejo estilo a la nueva generación. En fin, pero lo que ahora toca no es creer que este cambio se puede detener o incluso revertir, sino entender que el nuevo milenio tiene sus ejes motores y retos que no son los mismos que le tocaron a las generaciones anteriores y que en su momento también se rebelaron y rompieron con la dinámica social de sus generaciones antecesoras, por lo que no estoy seguro que denominarle la generación de cristal sea lo suficientemente descriptivo del fenómeno actual. Pues tal vez las y los nuevos actores ahora saben cosas que otras generaciones aún no comprenden y otras ni siquiera llegarán a comprender. Pero esta solo es mi opinión. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como los éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.